14, verso 22. Dice así la Biblia en esta noche. Mateo 14, 22. Yo le llamé a este mensaje la tormenta. Y aunque con este pasaje que Mateo 14, 22 y Marcos 4, 39, esas dos clases de tormentas fueron diferentes. Una, la que en esta noche te voy a nombrar, es una tormenta que el Señor usó, que el Señor permitió. Y también podría decir que el Señor envió. La otra tormenta de Marcos 4, 39, esa fue otra tormenta, otra clase de tormenta, y esa fue una tormenta satánica. Hay una cosa, en los dos pasajes que el Señor me mostró. A una tormenta, el Señor le dijo: ¡calla! ¡Enmudece! Pero la tormenta de Mateo 14, 22, el Señor Jesús no le dice nada. Ahí en esta tormenta, Él viene caminando. Pero en la tormenta de Marcos 4, 39, Jesús se despierta, cuando lo despiertan los discípulos, y le dice a la tormenta: ¡calla! ¡Enmudece! Y hay una diferencia, es esto que lo que te quiero nombrar y explicar en esta noche. La diferencia en que esta tormenta de Mateo 14, 22, el Señor no la reprende. Y escucha, dice así la Biblia. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿En dónde? En la barca. Y otra cosa que el Señor me hizo notar. En este pasaje, Jesús no estaba en la barca. En la tormenta de Marcos 4, 39, Jesús estaba durmiendo en la barca. ¿Me están oyendo? Diferencia entre un pasaje y otro. Entonces dice: hizo que sus discípulos se adelantaran a la otra orilla. Mientras tanto, Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Siendo Jesús, se fue a un lugar aparte a orar. Vuelvo a decir, siendo Jesús, el Hijo de Dios, se fue a un lugar aparte a orar. Y era Jesús. Y Él tuvo y tenía la necesidad de orar al Padre en secreto, aparte de todo lo demás. Él trató con la multitud, él atendió a la multitud, bendijo a la multitud, sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados. Jesús estaba haciendo todo el trabajo pastoral, pero al terminar su trabajo pastoral, Jesús se fue a orar aparte. Y si Jesús se fue a orar aparte, ¿qué esperas tú? Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo la necesidad y tenía la imperiosa necesidad de orar al Padre, aparte de todos. Pero los cristianos hoy, post pandemia, no. Y después están clamando por cosas que pasan.
Mira, cuando a mí me pasó, hace 17 años atrás, la electrocución, me electrocuté. Alguien dijo, un hombre de Dios dijo, Satanás planificó destruir, cortar la cabeza de esta casa, de esta iglesia. Obvio era yo. Pero el Señor tiene planes y tenía planes. ¿Me están oyendo? Y no permitió que el plan del diablo llegara a su conclusión. Estoy aquí para el bien de algunos y para el mal de otros, porque bueno, otros dicen, si hubiese ido, estamos libres, ahora tenemos que seguir aguantando. Que no me digan, no, apóstol, que los hay, los hay. Mire, pero en fin, Jesús tenía la necesidad profunda de orar, siendo el Hijo de Dios. Y los cristianos creemos que no. Mire lo que enseña la Biblia, señoras y señores. La autoridad máxima, la Biblia, nuestra autoridad máxima. Algunos están peor que la tradición de los ancianos en Israel. La tradición de los ancianos en Israel eran tradiciones orales, añadidas, y que de pronto los fariseos la tomaban con tal autoridad, como la misma autoridad de las Sagradas Escrituras. Y no es así. Nada es mayor en autoridad que las Sagradas Escrituras. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Ahí en Mateo 15, Él enseña sobre, bueno, no voy a hablar hoy sobre la honra. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener una gran bendición? Aprende a honrar a tus padres. Acá dice la Biblia, dice, cualquiera que le hable irrespetuosamente a su padre o a su madre, muera irreversiblemente, dice las Sagradas Escrituras. Más de uno se tenía que arrepentir, yo me arrepentí también. Cuando yo soy uno de aquellos profetas de oficio, porque están los profetas donde si hay una nube de gloria o una atmósfera de gloria o profética, profetizan. Pero el profeta de oficio no necesita la atmósfera de gloria, él profetiza en todo momento. Pero también el precio es diferente también. Pero miren, y hablando de esto, y te decía que el significado original de la palabra honra no solamente se refiere, porque ahí estaba la tradición de los ancianos, léelo en Mateo 15, mezclaban las cosas, y el Señor Jesucristo dijo, no mandó Moisés, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello que pudiera ayudarlo, como diciendo, bueno, lo siento papá y mamá, voy a ayudar, esto es para la obra de Dios. Y el Señor dice, y ya no he honrado a mi padre o a su madre, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, por eso te decía, nada es mayor que la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? Pero también, cuando dice honra, se refiere a una actitud del corazón, adentro del corazón. Y esa actitud del corazón, porque tú puedes ser un Jaimito, un cristiano Jaimito. Me siento, pero por dentro estoy parado. ¿Me están oyendo? Por fuera te quiero,
te quiero reventar, pero por dentro, ¿viste? Por fuera una sonrisa, pero por dentro te quiero reventar. Por fuera una sonrisa, pero por dentro, en el corazón, hay odio. Yo conozco las maquinaciones de Satanás por el Espíritu de Dios. José probó a sus hermanos, los probó. Jesús tenía una profunda necesidad de orar, porque hablaba de que muchas veces los mandamientos o la tradición de algo que, por ejemplo, supuestamente inspirado de Dios, y no estaba mal lo que estaban diciendo los ancianos de Israel, la tradición, no estaba mal, pero no eran mayor en autoridad que la palabra de Dios. Tus hechos y mis hechos tienen que estar marcados por las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Ella es nuestra dirección. ¿Me está oyendo? Nuestro consuelo. Y te decía, soy uno de aquellos profetas que de pronto el Espíritu Santo, porque algunos dicen que el Espíritu Santo, creen que el Espíritu Santo solamente consuela. No, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo también convence de pecado. Y si tú ves a una persona que solamente le dice, así dice el Señor para los demás, pero no le dice para él, esa persona no tiene convicción de pecados. Si no tiene convicción de pecados, es un fariseo, solamente es un peligro. Porque te dice a vos, pero no lo hace. Es como diciendo, yo digo, pero no lo hago. Pero más allá de todo, Jesús dice que subió, se apartó y fue a orar aparte. Y la barca estaba en medio del lago, azotada por las olas, porque veían el viento contrario. Tenían el viento contrario. Ahora escuche bien esta anécdota. Dice, hablando de tormenta, durante una terrible tormenta en el mar, un pequeño barco de pasajeros se balanceaba de un lado para otro peligrosamente en esa tormenta terrible. Los muebles y todo lo que tenían en aquel barco se movía de un lado para otro, pero para que eso no suceda más, lo ataron a todos los muebles. Y los pasajeros tuvieron que encerrarse en sus camarotes para su propia seguridad. Muchos de los que estaban a bordo pensaban que el barco terminaba hundiéndose. Finalmente, uno de los pasajeros que estaba decidido a averiguar si había alguna esperanza de sobrevivir, decidió hablar con el capitán del barco. Aferrándose a las paredes, pasamos de un lado para otro y se dirigió a la cubierta y subió por la escalera y entró al puente de mando. Y notó que el barco estaba llegando a tierra firme y estaba pasando entre grandes rocas. Era evidente que el capitán estaba intentando salvar el barco, tratando de llegar a un puerto tranquilo. Sabiendo el pasajero que no iba a poder escucharlo al capitán por esos fuertes vientos y olas rugientes, el capitán simplemente lo miró y sin decirle una palabra al preocupado pasajero le sonrió. Entonces el pasajero, alentado, se regresó a donde estaban el resto y le dijo al resto de los pasajeros, no tengan miedo, todo está bien. He visto la cara del capitán y él me ha sonreído. Ahora mire, muchas veces somos golpeados por las tormentas de la vida y podemos estar tentados a desalentarnos y desesperarnos en muchas ocasiones. Pero si buscamos a nuestro capitán, si buscamos al capitán de los capitanes, si confiáramos en él, encontraremos paz en medio de la tormenta. Y podemos confiar en Jesús que nos guiará a través de la tormenta. Absolutamente todo hemos experimentado tormentas de alguna u otra forma.
Y si alguno no lo experimentó, va a experimentar una clase de tormenta. Ya sea una tormenta familiar, una tormenta económica, una tormenta personal o una tormenta espiritual. El eterno Dios manda tormentas muchas veces a nuestras vidas. Porque te decía, esta tormenta de Mateo 14, 22 es muy diferente a la tormenta de Marcos 4, 39. En esta clase de tormenta Jesús no la reprendió. ¿Me están escuchando? En esta clase de tormenta de Mateo 14, 22 Jesús no la reprendió. Jesús sabía que estaban en el medio del mar, azotados por las olas, en una oscuridad pasmosa, en el medio ya estaban alejados de la orilla. Él sabía que estaban allí sus discípulos y que estaban atemorizados. Era un momento donde a esos pescadores profesionales se les escapó la tortuga porque de pronto conocían las tormentas del mar. Pero se enfrentaron a una tormenta como la de Mateo 14, 22 y de Marcos 4, 39, muy diferente. Pero vuelvo a decirte, en esta tormenta que estoy nombrando hoy, Jesús no la reprendió. Entonces, si Jesús no la reprendió, ¿quién la mandó? Es el quid de la cuestión. ¿Quién la mandó? Y entonces te voy a contestar de esta manera. El eterno Dios muchas veces manda tormentas, no para destruirnos, sino para corregirnos, para desarrollarnos, para madurar, para enseñarnos. Y esta tormenta de Mateo 14, 22 es una tormenta para enseñar a sus discípulos. Jesús no enseñaba como hoy conocemos en las universidades teológicas. Él enseñaba en el diario vivir, con las cosas cotidianas, y utilizaba todas las cosas para poder enseñar a sus discípulos y a la gente por parábolas. Y entonces surgió esta tormenta. Jesús lo mandó. Dice, vayan a la otra orilla. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir hacia la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, se desató la tormenta. Surgió la tormenta, una tormenta con el viento contrario. Ya las velas no les servían, tenían que o se dejaban o remaban o trataban de alguna manera de llevar la barca hacia adelante, o bajaban las velas, subían los remos y estaban ahí a la buena de la tormenta o donde los llevara. Pero esta tormenta la mandó el Señor, pero no para destruirlos. Pero ellos no lo sabían. La mandó el Señor para corregir, para desarrollarlos y para enseñarles. ¿Qué tenía que enseñarle allí? Había muchas cosas para enseñar. Pero el Señor prometió, en medio de esa tormenta y la situación en medio de esa tormenta, hay mucho por aprender. Cuando estamos en medio de una situación así, lo que menos tratamos de encontrarle es una enseñanza a esa circunstancia que está pasando. Lo que menos. Empezamos a decir, ay, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Yo quiero decirle, con lo que me pasó a mí, yo nunca le pregunté al Señor por qué yo. ¿Me están oyendo? Nunca le dije. En 17 años jamás le dije, Señor, ¿por qué yo? Pero más allá de todo, es que muchas veces nos preguntamos esto. El Señor
nos prometió librarnos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Y ahí volvió a decir, confiad en mí. El Señor prometió librarnos y sostenernos a través de las tormentas, pero no mantenernos fuera de la tormenta. Hay tormentas satánicas donde Él las reprenderá, pero hay tormentas que el eterno Dios mandará, donde Él te enseñará en medio de la tormenta. En medio de tu tormenta hay una enseñanza del Señor para ti. ¿Me están oyendo? O para mí. Y siempre ha sido así. Jesús nunca hizo milagros por casualidad. Él hacía un milagro cuando quería enseñar algo o dar una lección. Y entonces cada milagro tenía una enseñanza. Cada situación que Él permitió tenía una enseñanza. Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor quiere enseñarles a todos ustedes, como a mí y a los discípulos? Cuando nos encontramos en una tormenta así, somos probados, afligidos, sacudidos, como lo fueron los discípulos. Cuando estamos confundidos, asustados en medio de la oscuridad de la tormenta, donde no vemos más allá de la tormenta. Entonces el Señor Jesucristo viene a nosotros en medio de la tormenta. Viene caminando en medio de la tormenta. Ahí podemos encontrar muchísimas enseñanzas del por qué el Señor caminó sobre el mar y en medio de la tormenta, en medio de vientos contrarios, en medio de fuertes vientos huracanados, el Señor iba caminando allí, pero los discípulos que habían caminado con Él, que habían aprendido de Él, tenían que aprender una lección y ver que si el Señor permitió esa tormenta era para enseñarles a que ellos tenían que confiar en el Señor y en la soberanía del Señor. Que el Señor, si el Señor le dijo pasen para el otro lado, y iban a pasar para el otro lado, se levante la tormenta que se levante, iban a llegar al otro lado. Esto te tiene que enseñar que pese a las tormentas que se levanten en tu vida, vas a llegar al otro lado donde el Señor dice, a otro nivel, a otro clima, a otra atmósfera, a otra bendición, a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? A un cambio. Por eso el Señor te venía caminando en medio de la tormenta. Vuelvo a decirte, en la otra tormenta de Marcos 4:39, Jesús estaba en la barca y reprendió la tormenta. En esta tormenta, Jesús no estaba allí con ellos. La enseñanza muchas veces, cómo se sintieron allí los discípulos. Se sintieron solos. Jesús no estaba allí. Se sintieron como cuando muchas veces te sientes, ¿dónde está el Señor? Where are you, my Lord? ¿Dónde estás tú, Señor? O Cuo Vadis, Señor, ¿dónde vas? En medio de la tormenta no ves. Te sientes solo y sientes que el Señor te ha abandonado. Te sientes sola o solo y sientes que el Señor no está contigo. Sientes que te sientes desamparado y desamparada, como que el Señor no te escucha en medio de la tormenta. Pero tú tienes temor. Tú tienes miedo. Tú estás pensando que te va a destruir esa tormenta. Pero el Señor viene caminando en medio de la tormenta y sobre el mar. La enseñanza del Señor en medio de esta tormenta es que confíes en Él, que esperes en Él,
que si el Señor te lo dijo y te dijo a través de su palabra, te dio una promesa, Él lo va a cumplir. Por eso que lo que el Señor vino caminando sobre el mar, ellos vieron un fantasma. No, no era un fantasma. En medio de la tormenta muchas veces lo que ves, no ves nada más que fantasmas. No reconocieron al Señor. La Biblia dice claramente en Proverbios: reconócelo al Señor en todos tus caminos y te irá bien. Pero en tus caminos, ¿lo reconoces a Él? El Señor apareció en medio de la tormenta y le dijo: tened ánimo. Y algunos van a decir: lo que menos tengo es ánimo. Es como si en medio de un momento de amargura el Señor se aparece en tu habitación o en tu lugar de trabajo, en alguna parte caminando, y te dice: tened gozo. Así, ¿qué gozo tener? ¿Me están oyendo? Y acá se le apareció y dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. La palabra ánimo es una palabra, la palabra original es tarseo, que significa tener confianza, estar alentado. Lo que menos tenía es aliento. ¿Me están oyendo? Confianza. O sea que esta tormenta era para que ellos aprendan a confiar. No era una tormenta satánica. Era una tormenta permitida por el eterno Dios. Era una tormenta de enseñanza. ¿Me están oyendo? Y allí, en el momento de la tormenta, te sientes solo. El Señor no estaba allí con ellos. Jesús no estaba allí con ellos. Estaban solos. Pero Él los vio. Dice la Biblia claramente que Él los vio. Los vio azotados a sus discípulos y la barca por tantas olas. También, ¿cuál es la enseñanza de esta palabra? ¿Dónde estaban seguros los discípulos? En la barca. Si alguno de ellos hubiese hecho como la de Pedro, si alguno de ellos dice: me voy a bajar. La seguridad no estaba en el mar, la seguridad estaba en la barca. ¿Qué es la barca? Es la iglesia. ¿Dónde está tu seguridad? En la iglesia. La iglesia es la barca. Y por más que estemos zarandeados muchas veces por las olas y por las tormentas, lo que la iglesia, lo que los cristianos debemos hacer es no bajarnos de la barca. Es permanecer en la barca. Es confiar que el Señor vendrá a nosotros. Y esta palabra, y Él aparece en medio de las tormentas y te está diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y esta es la palabra que quiero darte en esta noche. Es esta palabra que el Señor te dice. Otra versión dice: calmaos. Que menos tenían calma. ¿Qué calma tenían? Estaban todos despavoridos. Estaban todos peor que los incrédulos. Otra versión dice: tened fe. La fe se le había ido por la popa. ¿Me están oyendo? ¿Dónde está vuestra fe? Que la palabra es confianza. Otra versión dice: soy yo, no tengáis miedo. Otra versión dice: confiad, soy yo soy, no tengáis miedo. Lenguaje sencillo dice: cálmense. Imagínate si le dice: cálmense. ¿Cómo estarían todos? Acá nos vamos a las cochingas, acá nos vamos al fondo del mar, acá nos hundimos todos, acá se terminó. Y aparece el Señor y te dice: cálmense, soy yo.
En conclusión, my brother, y con esto termino. ¿No estás como aquel hombre? Si estás como aquellos pasajeros también en medio de las tormentas. Y que de pronto el pasajero ese dice, yo quiero hablar con el capitán. Quiero charlar con el capitán. Quiero preguntarle en medio de la tormenta. Imagínate cómo estaba el barco. Las grandes olas, los muebles, de aquí para allá. Todos pensaban que se iba a hundir el barco. Pero uno de los pasajeros dijo, voy a averiguar si hay esperanza de sobrevivir. Y tomó una decisión de hablar con el capitán del barco. Esto te da una enseñanza. Si tú sientes que tu vida se está hundiendo, no intentes hablar con un pasajero, con otro pasajero como tú. Habla con el capitán del barco. ¿Me están oyendo? El capitán del barco, todos los pasajeros, mire, todos los pasajeros veían que se iban al fondo del mar. Todos los pasajeros decían, acá nos hundimos todos. O sea que el que está al lado tuyo va a ver como tú que se hunde. ¿Me están oyendo? Acá no, acá se termina todo, acá no vamos todos al fracaso, al fondo del mar. Pero uno reflexionó y dijo, yo voy a ir a preguntarle al capitán del barco. En la tierra, el capitán del barco, de esta iglesia, es quien te habla. La subcapitán está allí, es mi esposa. Después tenemos oficiales que son los ayudantes y pastores ayudantes. Y todos los obreros que ayudan a atender toda la gente. Pero más allá de todo, hay un capitán que dirige este barco. Pero sobre el capitán que dirige este barco, hay un capitán de capitanes. ¿Me están oyendo? Si estás hundiéndote, si te sientes hundir, si te sientes que de pronto estás como que el Señor te abandonó, si te sientes tan solo como que en medio de una tormenta, como que Jesús no está allí, y tenés razón, Él no estaba allí. En esta oportunidad Jesús no estaba en la barca. Pero de pronto es una enseñanza para decirte, no temas, querido, no temas, querida, no temas, ten ánimo, soy yo vengo a ti, yo soy soberano. Esta tormenta solamente es para enseñarte a confiar en mí. Pero vas a pasar a donde yo dije. Las promesas que yo te di se van a cumplir. Vas a pasar a la otra orilla. No te va a detener esta tormenta. No te va a hundir esta tormenta. Vas a pasar hacia el otro lado, hacia un buen puerto, hacia una bendición, hacia lo que tanto anhelas. Vas a pasar, dice el Señor, como aquellos que de pronto Israel, que el faraón los perseguía, el mar rojo les impedía. Pero el Señor le dijo a Moisés, divide. Extiende tu vara hacia el mar y divídelo. Quiero decirte en esta noche que lo que el Señor determinó con tu vida, con nuestra vida y con este barco, se va a cumplir. Se levante las tormentas que se levante, pase lo que pase, Él va a cumplir su palabra. Porque sabes, yo soy uno de los que le pregunta al capitán de los capitanes, no le pregunto a los pasajeros. ¿Qué les parece? ¿Nos hundimos o no nos hundimos? Mi dirección, mi palabra, mi búsqueda la tiene el Señor de señores. Si tú te sientes hundir, no le preguntes a uno que está peor que vos o que está zarandeado también en la tormenta. Pregunta al capitán del barco. El capitán del barco estaba llevando aunque en medio de la tormenta estaba llevando el barco por medio de dos rocas
hacia tierra firme. Pero los pasajeros solamente veían y sentían la tormenta. Pero el capitán estaba viendo la tierra firme y las dos rocas por donde estaba pasando el barco. Quiero decirte que como capitán yo no voy a ver como tú miras. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y en eso tenemos que estar nosotros. Confiar en Él. Tampoco el capitán le preguntó a los oficiales, hey, ¿qué les parece? ¿Nos hundimos o no nos hundimos? ¿Puedo llevar la barca por medio de estas dos rocas o no? El pasajero le dijo al capitán, no llegó ni a hablar, pero lo que a mí me impactó es que el capitán le sonrió. Y te decía algo, el Señor hizo sonreír al mar para ellos. Dice claramente después que el Señor le hizo sonreír el mar, calmó el mar cuando ellos subieron en la barca. Se calmó el viento. Porque Pedro le dijo, si eres tú, ¿quieres una señal? Pide la señal. Si eres tú, dijo Pedro, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Ven. Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Yo no sé cómo te encuentras en medio de la tormenta, pero busca y mira la cara del capitán, de los capitanes. Él te va a sonreír y eso te tiene que dar la tranquilidad y la paz, que todo estará bien, que pasarás hacia el otro lado, hacia donde el Señor dijo, hacia las promesas, hacia lo que Él te prometió. Números 6:24 dice que esta traducción me gustó a mí. Cuando dice la bendición arónica, el Señor te bendiga y te proteja. Pero esta versión dice que el Señor sonría sobre ti. Porque dicen los entendidos, dicen los rabinos, dicen los que conocen, que esta palabra de Números 6:24 es que el Señor te está sonriendo. Entonces dice que la palabra es, el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te bendiga y te proteja, pero el Señor sonríe sobre ti. Y si Él sonríe sobre ti, una cosa es que se enoje. En un momento Jesús se enojó con los fariseos y los miró. Y le dijo, duros de corazón y de cerviz. Pero a otros momentos el Señor sonreía. Y si el Señor te sonría y sea compasivo contigo. Yo oro para que tú veas la sonrisa del capitán, de los capitanes en medio de tu tormenta. Eso te tiene que dar la tranquilidad y la paz en medio de la tormenta. Pon una mano en tu corazón y di junto conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo quiero agradecerte, Señor, porque tú me has hablado a mí. Te doy gracias porque solo tú puedes darme paz en medio de las tormentas. Y la paz y seguridad que voy a pasar hacia todo lo que tú tienes planeado para mí, planificado para mí, provisto para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Puedo ver tu sonrisa en medio de mi tormenta, Señor. Y te doy gracias porque eso me da paz y seguridad que esta tormenta también pasará. La madre de Salomón, según dicen los entendidos, que la madre de Salomón le regaló un anillo que decía, con una inscripción en letras hebreas que decía, esto también pasará. Y en todo, una tormenta, esto también pasará.
una dificultad, esto también pasará. La gloria, la fama, esto también pasará. Las riquezas, esto también pasará. Según dicen los sabios en Israel, que es la mamá de Salomón, le regaló esa inscripción, ese anillo, para que el rey más sabio antes del Señor Jesucristo, porque después no hubo otro como él, ni habrá. Aquel hombre, aquel joven, porque era un jovencito cuando hizo un pacto con Dios, su madre le dio esa inscripción, un anillo con esa inscripción. Y entonces Salomón podía ver sus problemas, esto también pasará. Problema de salud, esto también pasará. Problema de aflicción, esto también pasará. Fama y riqueza, también pasará. Una tormenta, esto también pasará. Y eso te dice el Señor en esta noche. Esa tormenta que estás viviendo también pasará. Di junto conmigo: Señor Jesús, quiero darte gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que me has enseñado en medio de la tormenta. Porque hoy sé, no solamente que tú me sonríes y nos sonríes a todos nosotros, sino también que esta tormenta también pasará. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.